falta por reconducir un sistema de exoneraciones de la seguridad social que no compartimos. La gente no entenderá muy bien qué es esto de las exoneraciones. Expliquémoselo. Vamos a ver, el Gobierno ha planteado desde el primer momento una medida que a nosotros no nos convenció, pero que ahora nos parece ya un despropósito. Y es que se perdona, entre comillas, más cotización de la seguridad social a los trabajadores que ya se han incorporado a trabajar respecto a los que se quedan en el ERTE. Y esto lo que hace es que, según el Gobierno, según el Ministerio de Seguridad Social, fomenta que las empresas incorporen trabajadores del ERTE al trabajo. Yo creo que esto no funciona así, pero bueno, no voy a profundizar ahora en eso. En este momento creo que lo que hay que hacer es que toda la exoneración de la cotización, es decir, todo lo que la empresa deja de pagar a la Seguridad Social, solo sea por motivo de los trabajadores que quedan en el ERTE. Y el resto de los trabajadores que están trabajando, la empresa cotice normal a la Seguridad Social por ellos. Creo que de ahí podríamos detraer unos recursos que ahora mismo van a cargo de la Seguridad Social que nos permitirían mantener una situación ventajosa para los otros ERTES, los ETOPS, los ERTES por causas económicas. Pero de esa manera no está favoreciendo que se incorporen trabajadores. Yo creo que no. El Ministerio cree que sí, nosotros creemos que no, y menos en este momento. La empresa incorpora a los trabajadores al puesto de trabajo cuando es rentable que trabajen, cuando hay trabajo. Y creo que ahora el juego de exoneraciones tiene un efecto absolutamente marginal en la incorporación. De 3.400.000 y pico trabajadores que han estado en ERTE quedan 700.000, de los cuales la gran mayoría siguen siendo ERTES de fuerza mayor. Yo creo que es un momento de centrar todo el esfuerzo financiero que está haciendo España, que es mucho, en mantener los ERTES, en proteger a las empresas y a los trabajadores, a las personas, donde hay ERTES de fuerza mayor y los que no se pueden incorporar a trabajar, para que no sean despedidos, para que sigamos con este esquema que ha sido el que ha permitido que en España la destrucción de empleo seguramente no sea pues igual de 1 millón más de personas en la calle, ¿no? Seguimos con preguntas de los tertulianos. Empezamos por Fidel. Buenos días. Hay un artículo reciente de Guy Standing que es seguramente es polémico, que habla de los ERTE en términos críticos. Dice que hay un nivel de fraude importante, que en Reino Unido hay 2,5 millones de empleos zombies en base a este ERTE, y acaba planteando que una medida más justa y que llegue a más gente, porque claro, los ERTEs llegan a quien llegan y no a quien no llegan, porque hay muchos trabajos que se hacían en negro, muchos trabajos de precisamente la gente más precarizada, lo sabe usted muy bien, la gente que cuida a personas mayores, la gente que trabaja limpiando casas, etcétera, etcétera, las mujeres sobre todo, y acaba planteando como reto, como planteamiento de futuro, además para incentivar el consumo, la renta básica universal. ¿Qué opina? Yo creo que son dos debates que tienen poco que ver. Yo creo que no es cierto que existieran 2,5 millones de empleos zombies desde el punto de vista real, desde el punto de vista de lo que se puede comprobar. 3.400.000 estuvieron en ERTE, quedan apenas 700.000, es decir, no eran empleos zombies. No hablaba de Reino Unido, este dato era sobre Reino Unido. Vale, sí, eso, los empleos zombies era una referencia que hacía él a Reino Unido, pero aparte. Yo no comparto la visión crítica sobre la utilización de los ERTEs. Que haya fraude, con toda seguridad ha habido fraude en determinados ERTEs, porque a que nadie se le escape que se han dado 500.000 ERTEs en España. Ha sido prácticamente imposible comprobar que la causa de esos ERTEs era real. En el primer momento sí, es decir, toda la hostelería, todo el comercio estaba cerrado, pues es evidente que había causa de ERTE. Pero luego, por eso las negociaciones cada vez han sido más complejas, ¿no? Porque ha habido que pasar del serrucho a el bisturí e ir haciendo las cosas con un poco más de cuidado, ¿no? Que haya habido un fraude, seguro. Que los ERTEs o figuras similares en el futuro tienen que contar con elementos para cotejar mejor si hay una causa económica para esos ERTEs, totalmente de acuerdo. La reforma laboral, no olvidemos que se cargó elementos de control administrativo en los ERTEs y en los ERES. Habría que recuperar elementos de equilibrio en ese terreno. Pero sinceramente creo que la alternativa a los ERTEs en este momento hubiera sido 1 millón en España. Y dicho eso, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo. Trabajadores despedidos fuera de ERTEs, trabajadores de la economía sumergida, trabajadores temporales que ven minorada su prestación de desempleo, tienen que tener un tratamiento especial. El Gobierno, y lo vamos a plantear con toda la seriedad, en cuanto acabemos la negociación de los ERTEs, tiene que mejorar la prestación de las personas que están más desfavorecidas. Muy breve. Buenos días. Yo le quería preguntar por las bajas de los padres que tienen que cuidar de sus hijos que están en cuarentena pero no son positivos COVID. Quería saber si el Gobierno les ha propuesto alguna solución y sobre todo si hay alguna medida que se pueda acelerar, teniendo en cuenta que ya hay casos que estamos contemplando, ¿no?, que se están dando.
Para nosotros este tema el Gobierno lo ha resuelto bien. La prórroga del plan Me Cuida en los mismos términos anteriores está bien para facilitar las reducciones de jornada de las personas que tienen que cuidar críos, pero no está bien resuelto porque no hay una prestación asociada, salvo cuando directamente puedes coger la baja porque es tu hijo es el infectado, ¿no? Por tanto, no se ha resuelto bien en nuestra opinión. En mayo, Comisiones Obreras pidió una prestación asociada para las personas que tenían que dejar de trabajar para cuidar a niños y niñas. En su día lo dijo el ministro Escrivá. El Gobierno hasta ahora no nos ha hecho caso en ese terreno, pero vamos a seguir insistiendo, junto con el cuidado de la gente que ha perdido el empleo sin poder acogerse a ERTEs, la gente que tenga contingencias de baja, de suspensión del trabajo por tener que cuidar a personas dependientes, niños y niñas, pero en su día también personas mayores, cuando cerraron los centros de día y las residencias estaban como estaban. Hay que ver cómo se apoya a esta gente con algún tipo de prestación compensatoria del salario que dejan de recibir. Le hemos preguntado a todos los políticos que han venido aquí, todos los miembros del Gobierno, y ninguno nos ha dado respuesta. Cristina. Buenos días, señor Sordo. Una cuestión. Se aprobó, pasó este martes por Consejo de Ministros, la regulación del teletrabajo, que se ha puesto más de manifiesto con el confinamiento, pero curiosamente se regula el teletrabajo estable. Pero ¿qué pasa con el que no es estable? Es decir, ¿qué pasa si va a haber un nuevo confinamiento total o parcial? Y la mayoría, entre ellos nosotros, tenemos que volver a trabajar en nuestra casa y no estamos amparados por esta regulación del teletrabajo. ¿Por qué no se ha llegado más allá? Bueno, sí se han regulado las dos situaciones. Lo que pasa es que se regulan de una forma un poco distinta. Es decir, todo el teletrabajo que ha llegado ahora producto de la pandemia, producto del COVID, ya se regulan cosas. Es decir, ya se deja claro que los recursos técnicos los tienen que poner las empresas, tienen que correr a cargo de las empresas su coste, su mantenimiento, y que otros gastos asociados al teletrabajo, lo que se pueda gastar en wifi, lo que se pueda gastar en mil circunstancias que se pueden dar, habrá que derivarse a la negociación colectiva porque es muy complicado regular eso desde una ley. Y es verdad que algunos aspectos que van a regular el teletrabajo ya para siempre en España no entran en vigor inmediatamente porque eran prácticamente inviables en el corto plazo. Pongo un ejemplo. Hemos llegado a un consenso para que el teletrabajo se regule mediante acuerdos escritos entre empresa y trabajador de forma voluntaria, donde tiene que haber un inventario de todas y cada una de las herramientas que la empresa pone a disposición del trabajador, el periodo de vida útil de esas herramientas, es decir, un montón de elementos de jornada, de distribución de jornada, de desconexión digital. Si de hoy para mañana, o hasta que esto entre en vigor el 3 de octubre, si de hoy para mañana hay que hacer acuerdos escritos de todos los cientos de miles o millones de personas que van a estar en teletrabajo, es inviable la medida en el cortísimo plazo. Por tanto, creo que con bastante prudencia hemos establecido un doble ritmo para regular el teletrabajo, pero que la gente tenga claro que desde ya todas aquellas empresas que utilicen el teletrabajo con sus trabajadoras y de sus trabajadores tienen que correr con el coste y el sostenimiento de los medios técnicos, el ordenador, el smartphone, lo que haga falta, para que los trabajadores no repercuta en ellos ningún coste, ningún gasto